Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo, den voz de Nairalin Felicia. A pesar de turcos, vida está bonita y me te llama Dios danki pa vida, alabase a Dios, que la regala botambe un día más de vida. Hoy nos estamos 5 de octubre de 2015 y pa hoy el título de nos devocional ta Hinca Bospada Ten Balinha. Me quiero invitar para nos hacer una palabra de oración. Oh Señor, nos Dios, nos está bien junto y me inta delante del trono de gracia para alababo, para llamar tanque Señor, para el don de vida, tanque para el regalo precioso aquí Señor. Nos saco botin plan para seguridad y para paz para nos Señor. Pese y tata, revelanos bo voluntad, nos te pide en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo añade en el buque de Juan, capítulo 18, versículo 11. Y ahora Jesús avisa a Pedro, hinca espada, ten balinha, e copa comitata adunami, lomino bebé. Solamente un par de lunas después que la guerra civil de España a comenzar, un muchacho hombre de 19 años que llama José María Gironella, Mestera Hui, fora de Francia, para sobre su vida, estaba en peligro na Gerona, su ciudad natal. Su tata acompañó en la frontera y pronto después, policía francés a detenerle y a interrogué. En su saco de calzón, estaba en algo que el joven no mira. Su tata ahinca un mensaje de despedida en su calzón sin que la reparar. Tabata un pida papel que Gironella alesa con hopi emoción. No mata ningún gente mío, botata Joaquín. E tata no avisele, manera cualquier otro tata lo hace, ora que bota llama yo a yo en tiempo de guerra. Cuida bo culpa mío, cuida pa bo no guardo matar. Más bien, ela pide yo no mata ningún gente. Pa sobra, aunque estaba que su yu volve back sano y salvo, estaba que pa volve sin su man nang mancha na sangre, ni siquiera pa defensa propio. Ta interesante, pero tata de escritor atrece en la mente lo que Jesús avisa a Pedro en Getsemaní. Hinca bospada den balinha. Cristianan mesterta mensajero nan de paz. E paz que te transforma vida, paz que te guardo experimentar individualmente y después te inspira. Para Cristo, el defensor más grande de no violencia, no tiene circunstancia de peligro o defensa propio o de sobrevivencia que te justifica el matamiento de una persona, ni siquiera un enemigo. No tiene ningún guerra justo en caso de invasión y absolutamente tiene un guerra santo en nombre de Dios. No tiene el derecho de guerra defender del frater dominicano Francisco de Victoria na 1532. Jesús tiene algo de visa tur guerrero, para guerrero nan de conquista, para campaña militar contra rey David, un hombre de sangre, para masacre nan de cruzada contra muslim nan incrédulo, para inquisición y su cruel penal público, para nan ko awardo condenar, jis promeco nan awardo ejecutar, para guerra nan over de religión, para horrendo holocausto judío, para autor nan de genocida na Ruanda, cual mayoría de nan tabata cristian, of país não responsável para a purificação étnica na Bósnia e Herzegovina, para turco da violento maneira Pedro riba e a noite que não capturar e maestro Jesus aduna e mandato pone bospada den e balinha. Mi querida dama y mi querido caballero, como gesto de amor y compasión, Jesús lo restaurará tur víctima de violencia con su mesma que men tur gente lo sa que tiene un Dios del cielo, la ganos reza.
nos tata que na cielo, danki pa bo palabra ng Señor. Sea lo que sea gozoso de, y que nos que defendernos mes, ayúdanos para nos por hasi bo mandato. Pone espada, tenga balinha. Nos a comprender que arma no tem solución. Sálvanos por de toda violencia espiritual y física. Tanos oración en el nombre de Jesús. Amén. Me te llama Dios danke a me inta para el devocional aquí. Me a comprender algo a me inta que nada no te justifica matamento de una persona, ni siquiera un enemigo. Que Dios por bendicionar por el día de hoy. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo, den voz de Nairalyn Felicia.